Hola, bienvenidos a Soulful Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Selma. Y yo soy Mónica. Y continuando con el tema del mindfulness o atención plena, como lo quieran llamar, tenemos una invitada muy especial para nosotras. Ella es Karen Rodríguez, venezolana. Para contarles un poquito de Karen, ella estudió ballet desde los 7 años durante 10 años. Tuvo 8 años como bailarina profesional de danza contemporánea y ahí fue donde conoció el yoga. Al llegar a Panamá, continuó con su entrenamiento de yoga, hizo su Yoga Teacher Training de 200 horas y actualmente es la directora de Mandala Panamá, estudio de yoga. Lleva actualmente 2 años en Panamá. Bienvenida, Karen. Gracias a ustedes. Qué felicidad tenerte. Bueno, para que sepan, hemos durado casi 2 horas parloteando y por fin decidimos ponernos a grabar el podcast. Así que Karen, suéltate, así como estabas hablando ahora. Pero bueno, Karen, cuéntanos un poquito. A mí sí me gustaría saber cómo llegaste de la danza contemporánea al yoga. Gracias por invitarme al podcast, soy muy fan. Nada, porque en la última compañía en la que yo estuve, se llama Teresa Danza Contemporánea, que es del Teatro Teresa Carreño, allá en Caracas. Uno de los entrenamientos era 2 veces a la semana hacer una clase de yoga. Claro, entonces era una clase de vinyasa para bailarines. Entonces, claro, y además teníamos 1 hora y media de clase y nada, la profe podía hacer un montón de cosas con nosotros. Después me di cuenta de eso. Y ahí fue que lo conocí, que me enamoré del yoga y pude ver como todos los beneficios, en principio físicos, ¿no? Y nada, en lo que llegué aquí la que estaba antes de la dueña, que era dueña de Mandala, ella era profesora, era quien me daba mis clases allá en Venezuela. Entonces yo supe que ella estaba aquí y enseguida directo de cabeza a Mandala y heme aquí. Wow, pero, o sea, desde antes ya tú venías con eso. Pero ¿y cómo fue? Porque yo sí he visto que muchas personas cuando hacen el brinco del baile al yoga, hay muchas cosas que realmente no van como muy de la mano. Claro. O sea, por ejemplo, los pies para afuera, que es tradicional como del ballet, y de repente en yoga es... Sí, y es 100% en paralelo, claro. paralelo. ¿No chocaba eso un poco con las clases al principio? Es que no sé, porque... No. No, fíjate que no, porque nada, yo era como que seguía... Yo en las clases, como estaba como súper enganchada, era como súper obediente a todas las instrucciones, ¿no? Y claro, después lo entendí, y bueno, como yo vengo del ballet y sé como lo difícil que es como trabajar esas rotaciones externas, como puntualmente eso que tú estás diciendo, era como feliz, era como no tengo que hacer eso aquí y así, y todo estaba bien. Y que puedo obtener los 2 pies rectos. Exacto. Y siempre entonces te ha gustado la viñasa. Sí, siempre. Karen, una pregunta, porque me quedó como la duda, quiero saber, la curiosidad. Sí. ¿Por qué es que los mandaban a hacer yoga? Porque el director, él practicaba yoga y nada, él le parecía y él vio como el beneficio y la importancia que era el yoga y lo quiso integrar a sus bailarines. Bueno, imagínate, sí. Si todo el mundo hiciera eso, fuera como súper... En realidad todo el mundo debería hacer eso. En Sí, todas claro. las escuelas, no solo de baile, deberían dar clases de yoga. Estaría perdiendo bailarinas por el yoga. Porque me imagino que, o sea, se nota, bueno, tú que tienes experiencia, ser bailarina profesional y ahora ser profesora de yoga, me imagino que hay menos impacto en el cuerpo y el estrés. No, o sea, fíjate que más que físico, realmente no. Claro, al principio, sobre todo si vienes como del ballet, si eres como bailarín o bailarina de ballet, sí es un choque. Porque además tú crees que te la estás comiendo en la clase, ¿sabes? Porque, bueno, puedes subir mucho la pierna y ese tipo de cosas. Pero es más el impacto mental. Porque bueno, en la danza, por más que tú no quieras o por más amigable que sea el ambiente de trabajo, es un trabajo. Y es un espacio competitivo, ¿no? Y es muy exigente porque, bueno, por muchas cosas, por el peso, porque tienes que lograr, porque además en una compañía de contemporáneo depende de cuál sea y cómo se maneje, tienes que manejar como diferentes estilos de movimiento, entonces, o sea, eso es una presión constante.
En cambio, el yoga te enseña que tú no tienes que estar compitiendo ni, o sea, con nada, ni con Ni nadie. contigo mismo, sino ni tú siquiera. tienes ni siquiera, y tienes que ir, ¿sabes? Cada día a día al mat y bueno, ver lo que pasa y conectarte con tu cuerpo ese día y sin eso. Entonces, el choque viene más desde ese lugar. Entonces, claro, yo lo aproveché y lo disfruté. Y como pude como tener un poco mi transición amable, pero cuando a mí a las clases me llegan bailarines o bailarinas, lo veo muy claro. Claro. Y sobre todo porque es una actitud que va hacia afuera, porque además el bailarín tiene que ser así, tienes que estar proyectando siempre, ¿sabes? Entonces ahí es donde está el mayor choque. Bueno, Porque además la gente cuando va a la clase de yoga, que son bailarines, cree que todo el mundo lo está viendo. Y es como, no, nadie te está viendo. O sea, a nadie le interesa, ¿sabes? Y que así, que súper... Abriendo el pecho. Súper abriendo el Proyectando. pecho. O sea, es que la palabra es esa, es proyectar. Entonces, y sabes, y es como, no, a nadie le interesa. O sea, no, nadie te está viendo. Todo el mundo está en lo suyo. Entonces, es más como un choque de formas de pensar. Y bueno, todavía a mí me pasa. Porque bueno, ustedes no lo saben, pero Karen está estudiando Ayurveda, entonces me imagino que eso es muy pita de I'm the first, Claro. showing off, Claro. I'm the best, look at me. Exacto, claro. No, y porque además, y es lo que te digo, es que es porque además porque tú tienes que ir proyectando por la vida para que la gente te vea. Porque si no te ven, no te escogen ni en el elenco, ni en la audición, ni en el baile, ni en la cosa. O sea, no te escogen. Y tú estás ahí es para eso. Entonces tú tienes que ir por la vida proyectando y mostrándote y haciendo ver que tú sabes que tú eres, que no sé qué. Entonces es completamente opuesto. Claro, eso es un momento de tu vida como bailarín, ¿no? Uh-huh. Ya cuando la gente sabe quién eres tú y ya está, pues. Y la gente ya sabe, esta persona hace tal cosa y esta no, y a mí me interesa por esto y ya está. Pero un buen rato de tu vida tienes que estar en ese estado, pues. Como showing off todo el tiempo. Sí mismo. Y la conexión con el cuerpo, específicamente eso, bailarín versus yoga. O sea, tú sientes otro tipo de conexión, otro tipo de awareness, otra relación con tu cuerpo. Es que, es lo mismo, es desde el punto de vista mental. Pero es eso, esa es mi pregunta, o sea, como que de repente bailando tú lo ves como que esta es una máquina que me tiene que llevar a cumplir mi objetivo, mientras que con el yoga es un poquito más empático, amigable, un poquito más de unión, un poquito más de amor. Es que, claro, eso es parte de ese proceso que para mí todavía sigue ocurriendo. Porque bueno, a ti te lo enseñan, y es lo que te digo, cuando yo estuve desde chiquita metida en eso. Y el ballet es como al doble que te exigen. Entonces, desde chiquita te están diciendo, tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más, tú dale, tú puedes más, tú puedes más, tú puedes más, siempre. O sea, eso nunca para. Y tu cuerpo puede, y dale, o sea, así. O sea, es que no hay otro discurso. Entonces, o sea, tú creces con eso en la cabeza. Y de verdad, quitarlo, yo no sé si es imposible, supongo que sí, pero transformarlo es súper difícil porque, o sea, por ejemplo, yo lo vivo dando las clases. O sea, yo no sé, supongo que habrá gente que da más clases, pero yo doy muchas clases en la semana y en el mismo día. Entonces, nada, a veces yo estoy agotada. Y es como, no hay como compasión a veces hacia mí misma, sino es como dale, que tú tienes que poder. Entonces, ¿sabes? Ahí es donde entra, yo digo que tengo como mi práctica de yoga, practicar un poco esa bondad, ¿sabes? Ese respeto, ese apapacho al cuerpo. Claro. Pero yo en ese aspecto, yo lo sigo trabajando. Y tu práctica, entonces también me imagino que se ha vuelto mucho más suave. Aunque yo voy a hacer un comentario. Este fin de semana nosotros hicimos una meditación en movimiento el sábado y a mí todavía me dolían los hombros el lunes. Y yo ahorita le estoy diciendo a Karen, cuando lo vimos, ay Karen, que a mí todavía me duelen los hombros, y ella se dice, pero yo estoy igual, yo estoy normal, como si no fuera nada. Pero entonces todavía es intensa tu práctica personal. Aunque,
todo es relativo, Sí, ojo, claro. pero quizá para ti, comparado con tu ballet, sea suave, pero cualquier otra persona, No, o por lo menos claro. Mónica que va a las clases de Karen, quizás sienta su cuerpo, todos los músculos de su cuerpo. De hecho que yo he ido a varias y con diferentes profesores y yo le decía a Rafa, yo no sé si lo otro que yo había hecho era yoga, pero yo me levanto al día siguiente y a mí me duele todos los músculos. Pero es un dolor, yo le decía a Karen el otro día, un dolor rico porque yo siento que I worked out. O sea, no fue como sentarme a ver una llama. O sea, no sé, o sea, y para la gente que y para la gente que eso le funciona perfecto, pero yo me quería, o sea, yo quiero mover, quiero tonificarme, aparte de los beneficios de mindfulness del yoga, que es más que todo, para mí, a mí me gusta mucho el yoga y ahorita vamos a hablar del tema de agosto, que es, y los doshas entran mucho en eso, que no hay meditación, o sea, no todos tenemos que meditar sentados. Exacto. A mí no me funciona, a mí la mente se me va por la kumbaya, donde yo tenía el to-do list, que no sé qué, que sí es cierto, que si me mandó un mensaje, que no puedo. Mi mente es busy mind, monkey mind, ¿cómo es que le dicen? Monkey mind. Pero en las clases de Karen es tan difícil que yo me ponga a pensar en mi to-do list, porque yo necesito poner esa pierna de abajo, y Mónica la pierna de abajo, en la rodilla abajo, y yo, ay Dios mío, y no sé qué, y las manos, y es imposible, o sea, no puedo pensar nada más que en mi cuerpo, en mi posición y mi alineación, y al final tengo el beneficio de que siento que dice ejercicio, o sea, eso es lo lindo que a mí me gusta, digamos, de las clases de Karen, pero sí me duelen las nachas. O sea, que ahorita con lo que dice Selma de lo de mi práctica, yo he como, o sea, mi práctica física para mí es una cosa que sí es la práctica de yoga, pero realmente la práctica para mí, poner en práctica lo que representa y un poco la filosofía del yoga, va a la hora de yo dar clases. Porque, por ejemplo, cuando yo me siento al inicio y nada, los invito a que la gente se siente, a que cierre los ojos, yo en ese, como yo esté, yo veo lo ansiosa que estoy, porque es que yo, esa guía, como esa meditación inicial, me la hago a mí. Entonces ahí yo me doy cuenta si yo me estoy moviendo, si abro los ojos, si voy para todos lados, porque además estoy como pendiente de que si suena la puerta, si llegó alguien, quién llegó, ¿sabes? Entonces, para mí, esa es mi meditación, esa es como mi práctica. Entonces, yo invito a la gente al inicio de la clase a colocarle una intención a la práctica. Una intención que además te ayude a ir más allá de lo físico. Claro. Y muchas veces mi intención es estar tranquila, ser más observadora con los estudiantes, ¿sabes? Y ver qué es realmente lo que la gente necesita. Porque a veces si yo a mí los cambios hormonales me afectan, ¿no? Entonces a veces a todas. Bueno, exacto. A veces o yo estoy como baja de energía, o yo me siento que estoy muy pita, un poco alterada. Entonces, claro, ahí es donde entra mi práctica de yoga, practicar la compasión hacia mí misma, a calmarme y decir, bueno, aunque yo tenía una clase X planificada, no puedo, porque yo me tengo que calmar. Claro. ¿Sabes? Entonces, es como que, como ya yo tengo es como lo siento, ¿no? Ya yo tengo desde chiquita la conexión con el cuerpo. Entonces, claro, yo necesito moverme y necesito hacer mi práctica de asanas. Pero donde entra para mí la diferencia del baile con el yoga es en ese día a día, es en cada clase que doy. ¿Sabes? En qué es lo que me pasa a mí en la clase, cómo siento yo la clase, cómo es mi conexión y mi relación con mis estudiantes dentro de la clase. Claro. ¿Cómo yo te guío? ¿Qué palabras utilizo? ¿Qué hago para que tú realmente no te concentres en otra cosa, sino en hacer lo que estás haciendo? O sea, estar en el ahora. Ajá. Pero a mí, ahora que tú lo dices, me recuerdo cuando yo daba clase de yoga allá en Dominicana, que me pasaba mucho parecido a ti. Al principio de la clase yo estaba muy ansiosa, muy nerviosa, porque literalmente todo el mundo está sentado, mirándote, esperando a que tú le digas qué hacer. Claro. Entonces, o sea, imagínate eso, uno ahí, y hay gente que nunca ha hecho yoga, hay gente que va por primera vez, hay gente que ha ido a otras clases de yoga, o sea, uno tiene como un poco de todo. Y eso que cuenta, o sea, me acuerdo un poco como al principio, mis clases de yoga, yo me ponía muy nerviosa cuando la iba a dar, pero después uno llegaba a un punto que como que había un flujo y uno estaba como ahí en ese momento, aún dando la clase, o sea, uno estaba realmente
mindful. Y yo creo que eso uno se lo transmitía a los estudiantes para que entonces también ellos mismos estén como en ese momento de aquí y ahora. Porque a mí, yo siempre me he acostumbrado a dar clases de yoga sin música. Entonces, al principio se siente como un silencio y un vacío, pero a medida que va evolucionando la clase, como ese vacío se desaparece y estamos todos como como en lo mismo. Sí. Y es como increíble, o sea, ahora que tú lo estás diciendo, yo nunca me había percatado de que también uno entra como en ese estado de atención plena dando clase, así igual que cuando uno la recibe. Sí, o sea, con eso que dices, eso es otra de las cosas que he ido como aprendiendo, ¿no? Muchas veces uno, claro, tú a la hora de pararte delante de la gente está esperando que tú le enseñes cosas, que le digas cosas, que le digas qué tiene que hacer, ¿no? Para que ellos puedan soltar su mente, no sé qué. Pero, claro, cuando tienes grupos fijos ya tú formas una relación con ellos. Quizás no llega a ser amistad, ¿sabes? Pero hay una relación energética y emocional con ellos. Y los conoces y sabes qué hacen, y sabes si vienen de su trabajo, si no, qué es lo que hacen, si tienen familia, lo que sea. Entonces, claro, ahí, además ellos también te conocen a ti. Entonces, eso es otra de las cosas que yo he aprendido, que yo siempre antes me presionaba mucho más, todavía un poco que lo hago, pero ya no tanto, de que ellos están esperando de mí que yo alcance tal cosa y que les enseñe y que les diga tal cosa. Y simplemente hay días que uno no puede. Claro. Y ellos, como ya te conocen, y eso depende de la relación que tú formes, ¿no? Que tú forjes con ellos. Ellos tienen compasión hacia ti, ¿sabes? O sea, ellos también te dicen como, cálmate, no sé, respira, no pasa nada, no tienes que hacer, por ejemplo, yo me presiono mucho en de que yo no debo dar como la misma clase todos los días, porque yo doy clase todos los días a la misma gente. Entonces, eso, y ellos dicen, no, pero es que yo puedo hacer la clase todos los días, y ahí es donde yo aplico el yoga, es como, claro, tú tienes que pasar muchas veces por el mismo lugar para entenderlo, no sé qué, que es un poco lo que hace la gente de Ashtanga. Entonces, también uno recibir como profesor, que no es que tú estás por allá arriba, sino es que recibir como profesor ese amor y esa energía que te dan tus estudiantes. Porque a veces yo lo siento, y les digo a ellos, o sea, a veces ustedes me dan más a mí de lo que yo le doy a ustedes. Porque a veces yo puedo estar cansada, no sé qué, y yo doy la clase, y la energía que te da la gente, ya. Y te ayuda a liberar, y yo estoy haciendo la clase de otra manera. ¿Sabes? No es que yo no estoy haciendo la clase, estoy haciendo la clase pero desde otro lugar, pero estoy en ese espacio de meditación en movimiento. Exacto, eso mismo era lo que yo iba a decir, como que uno realmente, o sea, no hay que sentarse a meditar en la postura del loto. Hay muchas formas de meditar, y meditar en movimiento, inclusive aunque uno no sepa lo próximo que va a pasar, porque en Vinyasa ninguna clase es igual a la otra, como en Ashtanga, o de repente como secuencias como el saludo al sol, que también ese era como algo que a mí me surge. Yo decía, ok, meditación en movimiento. Yo que tengo mi práctica, no he sido la mejor, pero tengo mi práctica en mi casa, y yo sí tengo conocimiento de las posturas, yo sí sé, y empiezo en mi casa a fluir, entro en un estado de meditación en movimiento, pero fluyendo, pero ya yo me conozco los principios de alineación, yo sé dónde no. Pero ¿cómo una persona pudiera empezar una práctica de meditación en movimiento si no es profesor, si no sabe? Claro. O sea, si hay algún tip que tú pudieras como compartir a alguno de los oyentes que de repente no son profesores, sino que son estudiantes. O primero tal vez empezar por explicar qué es meditación en movimiento, para que y después ya como puedes dar como, claro, pueden empezar. Sí, un poco la meditación y movimiento. A ver, esto es lo que yo he entendido, ¿no? Capaz seguramente los libros, no sé, de los grandes maestros dicen otra cosa, y capaz eso es. Para mí es entrar en un estado de movimiento en el que llega un punto donde tu cuerpo va por delante de la mente, ¿sabes? Porque
Y que si tú sabes qué es lo que estás haciendo o qué es lo que vas a hacer, es como un poquito más difícil, me parece a mí, porque ya vas en automático. Entonces tu mente tiene espacio de escaparse hacia el to-do list, hacia qué voy a comer, hacia no sé qué. Sí, para mí es eso, que el cuerpo vaya por delante de la mente. Y que sea realmente, entonces, que sea respiración, que es la que te guía, viene tu cuerpo, y atrás, de último, está la mente. Y que está un poco, no apagada, pero está como ahí en stand-by. O sea, está como más relajada, o sea, no está bajo tensión de qué es lo que viene después. No, y no está ya... como activa, porque la mente siempre está como alerta. ¿Sabes, no? Siempre hay una cosa ahí como de alerta, de tú, resolver, hacer. Y porque además uno siempre tiene cosas que hacer. En la casa siempre hay cosas que hacer, en el trabajo uno siempre, o sea, en todos lados uno tiene cosas que hacer. Entonces, para mí, esa es esa meditación en movimiento. Bueno, Karen, a mí, la verdad, no me sirve sentarme a meditar, honestamente. O sea, como que yo lo he tratado y verás que a veces sí, pero yo no sé, Selma, si es mi bata in the air que me gana la cabeza y no puedo. Pero el único momento donde yo realmente, a veces, además de varias tasks en la casa que yo trato de estar con atención plena, como estoy lavando platos, sí. O sea, ya, no me va a pasar más de lavar platos en mi cabeza. Es cuando hago yoga, por el mismo hecho de que, bueno, como tú lo dices, yo lo que hago es que mi mente se pone como, ¿cómo lo explico? Como está muy atenta del cuerpo, que por lo generalmente no está, porque generalmente está pensando en todo lo que tengo que hacer, no como camino, qué estoy haciendo, qué músculo estoy moviendo, dónde puse la mano, que la copa, que las yemas, que el cuello, que los hombros, o sea, son tantas cosas. Karen me está enseñando, yo estoy tan emocionada, me está enseñando a hacer a mí la pincha, ¿verdad? Ajá. Oye, Pincha Mayurasana, o sea, explica qué es. Es como una inversión sobre los antebrazos. Una inversión sobre los antebrazos sin poner la cabeza. Y yo no tenía muy buena experiencia con eso, porque la última vez que lo intenté me jodí el cuello y quedé mala como por 2 semanas. Y yo dije, never again. O sea, sí. Inclusive como que de hecho, en la última clase me viste como raro. Sí, como never again. Y yo dije, o sea, mi cuello es demasiado, y yo tengo mucho problema de cervical y de hombres y se me contractura fácilmente. Y yo dije, let me trust. Yo voy a confiar que Karen es una pro y ella me va a enseñar y no me va a poner de una ponerme de cabeza. Y en serio me puso literalmente contra la pared y me empezó a dar tips que solo contra la pared, indicaciones. Yo decía, no, esta vaina es súper difícil, o sea, tengo que pensar en 700 músculos, uno, que primero no sabía que tenía, y 2, que no solo, que los hombros, que no sé qué. Entonces, si estoy pensando en los hombros, no, Mónica, y el abdomen, y yo, no. Pero ese es el único momento donde yo realmente estoy mindful de mi body, porque si no, me voy a joder, me voy a caer y quedé pincha en el suelo. Bueno, mira, con eso, mi objetivo, uno de mis objetivos principales a la hora de dar clase, la clase que sea, si sea grupo, sea clase privada, es yo poder poco a poco ir haciendo que la persona tenga conciencia corporal. Que sepas, por eso es que yo doy tantas indicaciones, a veces me canso de mí misma, pero es que yo siento que es necesario. Capaz no, pero no lo sé. No, es que sí es necesario. O sea, la indicación de baja el hombro, relaja el pecho, relaja los labios y mueve la cabeza para allá y la cadera no sé qué, ¿sabes? Entonces, eso te obliga primero a estar presente. Claro. Hey, ¿dónde está mi cadera? Mira, está por allá, no, regrésate para acá, ¿sabes? Eso. Y eso te obliga a estar presente y eso es... O sea, eso es la meditación en principio, ¿no? O sea, como quien dice, a grosso modo, ¿no? Y lo que te digo, mi objetivo principal en las clases es hacerle sentir a la gente y que se den cuenta que tengan conciencia corporal. Porque además, eso es lo que te va a hacer que después, si tú vas a hacer otra clase de yoga en otro lado, tú tengas esa conciencia y sepas que, por ejemplo, un guerrero 1... lo tienes que hacer con el talón de atrás apoyado y el borde externo del pie de atrás apoyado. Claro. Y la rodilla tiene que estar justo encima del tobillo y la pierna tiene que estar flexionada y tu torso tiene que estar largo y el abdomen hacia adentro y los hombros sobre las caderas. ¿Sabes? Yes. Entonces, todas esas indicaciones son las que te hacen estar presente. Entonces, claro, yo, y es lo que te digo, además lo veo porque a veces hago la prueba
con gente que ya yo tengo rato trabajando y digo, bueno, hoy no voy a hablar tanto. Además, para yo no botar como tanto aire y no vaciarme tan rápido, pero también para ver qué tanto la gente puede ir de alguna manera sola, ¿sabes? O sea, ellos mismos empezar a ir conectando sin tanta guía tuya. Exacto. Entonces, claro, ¿eso qué te hace? Como ya tú sabes y ya está en tu cuerpo de alguna manera, ya tú estás más adentro, estás más en introspección. Y tienes que seguir estando pendiente de tu cadera, de tus labios, del pecho, de los hombros. Claro. Entonces, y perdón. Sí, sigue. Y el tema, y por ejemplo, a mí me pasa que, claro, mis clases tienen una forma de ser y tienen un nivel de exigencia y lo que sea que ustedes ya conocen. Y eso yo lo hago porque me gusta, porque eso es lo que soy yo. O sea, y hacer otra cosa sería negarme y no sería hacer yoga, ¿no? Claro. Empezando por ahí. Pero mientras más exigente sea la clase, más tú estás en el presente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se quiere a futuro? Es que uno haga las posturas con el menor esfuerzo posible. Claro, pero tú puedes hacer una pincha mayurasana con el menor esfuerzo posible. Pero, porque vas enseñándole a tu cuerpo qué es lo que tiene que hacer, lo vas fortaleciendo, lo vas... Y es eso, y mientras más te fortaleces físicamente, eso va también a tu mente. Sí, claro. Entonces, o sea, ese es como a lo que yo apuesto y a lo que yo busco en las clases, en todas las clases que doy con la gente que doy. Que además, mientras más tú tengas conciencia corporal, entonces ya más vas a ir hacia adentro, no tienes que estar pendiente tanto de qué te está haciendo, qué está haciendo el que está al lado. Y pues entonces eso te va a dar más confianza a ti. Porque ya yo sé cómo se hace X postura. Porque ya yo sé, eso te va a dar confianza en ti y además en quien te está dirigiendo y eso te va a hacer avanzar. Sí. No, y eso empieza como uno ir como un poco más como profundo, porque sorprendentemente cuando uno conecta con el cuerpo, uno como que se desconecta. Es como difícil como explicar. Uh-huh. O sea, inclusive porque eso, te conectas con el presente. Exacto. O sea, estás con el cuerpo, pero está más allá. Y en realidad si uno va a, vamos a decir, meditar, tradicionalmente lo primero que uno hace es eso, uno conecta con tu cuerpo. Aunque tú estés sentado en postura del otro, lo primero que en una meditación tradicional, primero baja el cuerpo y luego entonces baja la respiración. Y ya entonces empiezas a ir como con la mente. Sí. Pero si tú ya en lo que te estás moviendo, ya empiezas a ir al cuerpo, que al mismo tiempo se va moviendo con la respiración, estamos haciendo lo mismo, pero diferente. Y ese enfoque y ese tips que tú siempre dices de no apretar la boca, suaviza la frente, esos son clave. O sea, que también ayudan a que uno como que esté at ease en una postura retadora. Que también eso es como o sea, yo creo que hay que vivirlo para experimentarlo, pero vale la pena vivirlo. Sí. Bueno, yo quiero aclarar que creo que estamos combinando dos términos que cabe decir que en los podcasts anteriores tratamos de aclarar y creo que lo aclaramos con el primer podcast de Paola Castro, donde ella explica que tanto el mindfulness como la meditación son como los arroz y los frijoles, son dos cosas separadas, que sí, a través de la meditación yo creo mindfulness o atención plena, es cierto, porque es una manera de entrenar a la mente a través de la meditación. Pero el mindfulness per se, porque yo creo que mucha gente lo enreda o lo mezcla, o llega un momento donde it has blurred lines, dijo Robin Thicke. Pero es que ahorita tenemos lines. Sí, exacto, pero lo que yo quiero decir, como para que la gente entienda, el mindfulness es la atención plena. Y lo que yo, o sea, como desde el punto de vista de Karen, de yoga, uno puede llegar a estar mindful a través del movimiento. No meditar, pero being mindful, porque tú estás tan consciente y tan presente en la pierna, la mano, el cuerpo conectado, la respiración, que no hay manera que de tu mente divague a pensamientos, a situaciones, a lo que sea que yo tenga que trabajar en el momento que termine mi clase de yoga. Sí, pero hablando de eso, o sea, por ejemplo, si tú estás practicando yoga y estás muy enfocado a todas esas cosas, empiezas en un estado mindful. Estoy mindful de lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa?
yo creo que llega un punto, porque yo creo que aquí todos, bueno, a mí personalmente me ha pasado, no siempre, porque no soy así tan talentosa, pero he tenido prácticas en donde ese mindful trasciende y uno está como en un estado meditativo, que es diferente al mindful, porque tú tienes como, no es de conectar, o sea, no es que tú te desconectas del cuerpo, pero esas cosas de las que tú estabas mindful al principio empiezan a suceder de forma natural y tú como que vas más allá. Y ahí sí se convierte en un estado meditativo, porque cuando tú te sientas a meditar normal, tú dejas de sentir, o sea, tú primero estás muy consciente de tus manos y después como que tú te conviertes en uno con las manos, o sea, es como así. Entonces yo creo que ahí es que viene como el blurred lines, de que al principio tú estás en mindfulness, being mindful en el presente, pero después eso se va transformando en una meditación. No es que pase literalmente cada vez que tú hagas eso, no. Pero yo sí lo he sentido. A veces en mi exigencia muy exigente, que yo decido que voy a llevar una práctica personal que termina siendo súper suave, mi práctica personal en mi casa, y termino haciendo por alguna razón muchísimas aperturas de cadera. Siempre termino haciendo apertura de cadera, pero uno va llegando como, no sé si me estoy dando a explicar. Sí. Y yo creo que quizá ahí es que puede venir esa confusión entre mindful y meditación, porque sí yo creo que hay un puente que uno lo cruza. Y yo creo que tal vez muchos los cruzamos cuando ya después de una práctica en Shavasana, como que hay demasiada conexión, que ya el Shavasana es como el como tú dices, la fusión en donde ya la mente, el cuerpo, todo, it doesn't make any sense, o sea, como que tú, your soul. Exacto. Nirvana. Y a veces no pasa, pero y está bien, o sea, como tú dices, no es que siempre tiene que pasar y demás, pero como que yo siento que ayuda a llegar a ese más allá. Sí, y, o sea, por ejemplo, pasa... yo siento que estar en estado meditativo durante una práctica entera quizás puede ser difícil. Pero uno tiene, ahorita que como lo explicaste, Selma, uno dentro de la práctica, cuando tienes esos como entre comillas logros, ahí tú tienes y entras en ese estado como de mindful. Porque un ejemplo clarísimo de eso es cuando haces alguna inversión. Tipo, tienes mucho tiempo trabajándola y no sabes, y ese día llegaste, te subiste y te alineaste. Y sentiste ese instante que quedaste en la vertical perfecta, es como... Y sin esfuerzo. Y sin esfuerzo. O sea, un ejemplo que a mucha gente le pasa es cuando, como dicen, finalmente logran Bakasana, la postura del cuervo, porque es un balance. La amo. A mí me costó mucho, pero ahora cuando yo la hago es como, yes. Entonces, cuando finalmente tú logras, porque es un balance, porque además claro, tienes que tener un poquito de fuerza en las muñecas, en los brazos, pero es más balance, es estar presente en el cuerpo donde las rodillas van aquí, el peso va acá, mi cadera sube, mi cabeza baja, o sea, todo eso. Cuando finalmente lo logras, ese instante en el que estás absolutamente presente porque lograste y porque sentiste, porque viviste, que es de lo que te vienen hablando durante todo este tiempo. Y a mí me pasó, ¿tú sabes con cuál? Con Shirsasana, con la parada de cabeza. Y de verdad que me pasó, yo creo que de todas las veces que yo he hecho la parada, me ha pasado como 2 veces. Que es como que yo subo y no siento la fuerza en los brazos, no siento fuerza en el cuello. ¿Sientes peso? No siento peso. No siento peso, inclusive yo estoy tratando como de recordar, y me pasa que cuando bajo de esa parada de cabeza, yo digo, pero yo ni siquiera me acuerdo de haber visto todo al revés. Y yo estaba con los ojos abiertos. Entonces que como que la mente está o sea, no es que está en otro sitio, pero está tan adentro, es tan inmersa en todo ese momento, que es como más allá. Igual, de todas las veces que yo he hecho parada de cabeza, me ha pasado, yo creo que eso 1 o 2 veces, pero lo recuerdo tan fresco, porque
porque es ese como, ajá, que tú dices, pero ¿y esta gente de que una parada de cabeza es una postura relajante? O sea, por favor. Ajá. Pero en realidad sí. Claro, cuando lo vives, sí. Y volviendo como a lo que estaba mencionando Mónica de Shavasana, yo vuelvo, es que de verdad yo soy súper creyente en el cuerpo y en la conciencia del cuerpo y en que el cuerpo es el medio que nos va a llevar y que nos lleva realmente a ese estado de plenitud. Y lo mismo, en el Shavasana, mientras más intensa haya sido la clase o más exigente física, inclusive mentalmente, ¿no? En Shavasana es como que tu mente hizo mucho ejercicio, la mente, y está agotada. Y ahí entonces es que tú puedes realmente relajarte. O sea, exacto, que realmente puedes relajarte y soltar. Y realmente te das cuenta, y que no sabes cómo, que estuviste todo ese tiempo y te vuelves a conectar con ese espacio. Es cuando el profesor te está diciendo, bueno, respira otra vez y le mueve. Y de pronto te das cuenta que todo ese tiempo pasó. Sí. Y no te dormiste, pero no te fuiste a tu casa. Entonces, pero eso pasa, es lo que te digo, ese es lo que yo he visto y lo que yo he vivido. Mientras más la clase física te exige, llegas en Shavasana y ya. Y se cumple como el objetivo de Shavasana. A mí me pasa con las clases de Karen que queda mi cuerpo y mi mente rendido. Y cuando Karen empieza a hablar, yo dije, este Shavasana fue como 2 segundos porque yo necesitaba más. Pero me imagino que es eso, o sea, yo me fui y me desconecté y me relajé completamente, que para mí eso fue... Claro. Y, o sea, volver a escucharte fue como, no, es en serio. No, basta. Ya. Silencio. No. De que puedes mover los dedos de las manos. No, yo no quiero. Dice que no quiero. Pero sí es cierto, porque digamos, y lo mismo que estaban diciendo, a mí el Bakasana yo lo fui gradualmente haciendo. Ajá. Y ahora se me hace como muy fácil. Pero me gusta mucho esa postura porque, como tú decías, o sea, es todo un balance y en mi cabeza tengo que estar tan freaking presente de dónde va todo mi cuerpo. Pero en el momento, digamos, en la última práctica que tuvimos el martes, Osvaldo la hizo y se cayó. Que él se cayera estando a la par mía me desconcentró. Sí. Y por un momento tuve que bajar el pie. Y yo dije, wow. O sea, porque también la energía de tus compañeros te afecta de alguna manera. No negativamente. Bueno, en ese momento sí, gracias, Osvaldo. Me bajaste mi super Bakasana. Me bajaste mi Bakasana. Pero, es cierto, o sea, al final como que tú estás tan presente que cositas así, como que tú estás aware de que esto pasó, que él se cayó, que lo que fuese. No, y también hay una cosa que es lo interesante y sí, como lo bonito de estar en una clase grupal, que a veces la gente lo siente, a veces no, que es la energía grupal. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he ido y digo, hoy voy a hacer una clase suave. Y siento que la gente está a tope. Y es como, no, esta gente necesita otra cosa. Porque lo siento. Y lo siento sentándome delante de la gente y viéndoles las caras. ¿Sabes? Y eso, y nadie me dijo nada. Nadie me dijo, quiero hacer muchas paradas de más. O sea, lo sientes. Entonces, esa misma energía, a veces, yo he ido poniendo en práctica, estos son mis experimentos, ¿no? En todas las clases que doy. A veces, por ejemplo, cuando estoy cansada mentalmente, que me cuesta más como estructurar una clase, digo que yo voy a practicar el vinyasa mental. ¿Y qué hago? Trato de dejar fluir mi respiración con mis pensamientos, con mi estructura en mi cabeza de la clase. Y voy... Obviamente no, la gente no hay que me dice que bueno, sí, es que ahora viene, no sé, chaturanga y ahora viene otra cosa, no, pero yo sí voy sintiendo, tipo, bueno, aquí puede ocurrir esto, y aquí puede, ok, y esta postura sí puede venir aquí, y esto aquí también, y bueno, si ya hicimos esto, ¿sabes? Entonces, dentro de esos experimentos que yo voy haciendo, me he dado cuenta que también a la hora de uno dar clase, como profe, tú puedes practicar un poco eso que significa vinyasa, que es esa coordinación de respiración y movimiento, pero bueno, es un poco el movimiento de mi respiración, de estar calmada, de no ponerme ansiosa porque es que no sé qué voy a poner hoy en la clase, y simplemente recibir la energía que está ocurriendo en el espacio, y qué es lo que necesita la gente. Sí,
No, y recordar que asana, o sea, si una persona quiere rebajar y hacer ejercicio y tonificar, va a un gimnasio. Exactamente. El que va a yoga es porque quiere algo más. Y Exactamente. cada postura tiene una energía diferente. Ujú. Y mueve energía diferente en uno. Ujú. Y por eso es que es tan poderoso. O sea, porque simplemente ya tú estar en una postura, no sé, en la postura de los guerreros, esas son posturas poderosas. Esas Sí. son posturas que ayudan a cultivar esa energía interna, Sí. pero también hay posturas que calman, hay posturas que nos van, que nos llevan nos hacia centran. adentro. Entonces, es como, yo creo que tenemos que recordar como ese principio de Pero, las asanas ujú. para al momento de hacer meditación en movimiento o tener mindful en el movimiento. Otra que a mí me pasa, que being my bata self, es eso, a mí me hace falta tierra. Entonces Ajá. las posturas de balance y de árbol, la del árbol, me gusta mucho porque también es como, ok, venga para Céntrate. acá. En el momento que yo vi el pajarito que se fue por allá, me caí ese árbol. Ujú. O sea, es Ujú. tal el nivel que yo tengo que estar uno con la pierna, con el músculo, con la Ujú. mano, con esto, que lo otro, que es imposible que yo no esté con esa atención hiperplena porque si no me caí. Claro. Y si me cae mi árbol hermoso. De manzana. Pero son como cosas que yo creo que tal vez la gente que no tiene una práctica de yoga tan y está metida como en todo esto, es bueno que sepa que va más allá de pararse de cabeza o hacer un vinyasa o lo que sea, porque son un montón de beneficios, como dice Selma, no solo energéticos, físicos, pero también mentales. Sí. O sea, es una práctica que lleva todo. Tú al gimnasio vas y mueves los músculos con una pesa y se acabó. Ahí tú puedes estar escuchando música o Sí. pensando en Sí. la chica que está al frente. Ujú. O sea, Ujú, ujú. Mira, ahorita con eso que dices, es muy interesante porque no es necesario, no sé si esto va a sonar como raro, pero no es necesario que tú entiendas lo que pasa. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente va y dice, bueno, vengo y voy a probar la clase porque, no sé, me dijeron que viniera para acá. Y la gente viene y hay gente que te lo dice, tipo, yo sufro de ansiedad, la ansiedad me está matando, el estrés me está matando. Hay gente que no te lo dice. Pero esa gente que es un poquito más abierta y te lo dice, sale de la clase como refrescado, como wow, y nunca había hecho yoga. Y recibe el beneficio sin entender qué es lo que pasa. Bueno, no es que no entiendes, porque tú entiendes que estás bien. Tú entiendes que algo pasó y que es bueno para ti, para tu cuerpo y para tu mente. Entonces, volviendo como a lo físico, porque eso es muchas veces lo que hay gente que rechaza no, como evita o se siente un poco intimidado por lo físico. Entonces, no, porque es que tú te vas a conectar con tu cuerpo, el tuyo que tienes. Y ya con tu pierna derecha, con tu pierna izquierda, ¿sabes? Y tú vas a ver qué es lo que puedes hacer y qué es lo que tu cuerpo puede hacer con esa pierna derecha y con esa pierna izquierda. Entonces, por ejemplo, en Mandala yo tengo clases básicas los sábados y los domingos. Entonces hay gente que, una pregunta muy frecuente que me hace la gente es como, bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que pasar estando en la clase básica para pasar a la otra? Y claro, ¿y cuál es la respuesta? Eso depende de ti. Porque es que no es que en la clase, o sea, no es que la gente que está en la clase de vinyasa regular multinivel, es que lo hace todo. No es eso. Sino es que la básica, y es lo que yo le explico a la gente, es para que tú conozcas ni siquiera como el yoga. Es para que tú conozcas la dinámica de la clase mía. Porque tú estás viniendo conmigo y bueno, tú vas a conocer mi dinámica para que tú te relaciones, para que, bueno, y reconozca cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda. Sí, porque eso pasa. Sí. Y ya después tú ves si tú te sientes fortalecido, no tanto física, sino mentalmente, para entrar a la otra clase. Porque ¿qué pasa? Mucha gente, como tiene sus cosas en su cabeza, entonces no puede hacer la clase de vinyasa, no porque su cuerpo no pueda, porque yo marco los multiniveles. Entonces tu cuerpo tiene que ser nivel 1. No, pero tu mente está tiqui, 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 no, es que voy para adelante, y te quieres lanzar al nivel 3 y te pasa algo. Claro, porque ¿Sabes? Inclusive personas que, vamos a decir, que irían a la vinyasa normal, quizás un día prefieran ir a la básica. Ajá. Porque mentalmente... Muchos de la gente que va entre semana, va los fines de semana a la básica, porque eso es lo que le quieren, eso es porque lo que el cuerpo necesita. Sí, porque es que no siempre es ir a 1000. A veces uno quiere
ir para atrás. O sea, justo yo lo estaba diciendo los otros días, Mónica, yo lo que necesito es una buena clase de yin yoga con yoga nidra largo al final. Claro. Porque es ahorita mismo lo que mi cuerpo necesita, Claro. porque quizás físicamente yo no esté débil ni nada, pero mi mente está cansada, Claro. está agobiada por mil cosas que pueden ser. Pero Sí. a veces eso también es importante al momento de uno, ya sea ir a una clase de yoga o hacer Sí. una práctica en la casa o hacer un video, hacer lo que sea, escuchar cómo está tu cuerpo y tu mente y cómo está esa conexión, porque lo que dices, si tu mente no está lista y tú te vas a una clase avanzada y te quieres parar de cabeza, te puede lastimar el cuello Claro. o puedes tener alguna otra lesión. No solo eso, que yo creo que lo que pasa mucho es que se crea esa, no sé si es decirle ansiedad, pero frustración. Porque claro, yo no estoy lista para pararme de cabeza. Pero todos lo están haciendo y yo me voy a quedar como la que no, que es por lo general lo que pasa cuando uno va a una clase en grupo, Sí. que uno se siente como el underdog. Claro. No me puedo parar de cabeza. Pero, o sea, a esto que tú dices, digamos, yo voy a la clase multinivel con Karen y todos esos chicos son unos pros, pero yo ya me conozco yo no voy a, si realmente no estoy listo, mi cuerpo no está, mis músculos no están built up, o sea, sería hacerme un daño a mí mismo, pero parte de ese conocimiento lo aprendí el yoga, a escuchar a mi cuerpo, Claro. y él me dice, hasta ahí, ya no, tú no puedes bajar el pecho hasta el suelo, ya, esta es mi flexibilidad por el día de hoy. Pero lo único que les diría es como que si ustedes están buscando como ese mindfulness, esa conexión, ese desconexión de su cabeza y más como estar presente, el yoga es una buena opción porque al final es imposible que tú hagas esas posiciones pensando en todo lo que tienes que hacer en el día o en el momento que termine la clase. O sea, sí es posible, ojo, pero los beneficios y al final puede ser que te lastimes, te jodas y salgas como frustrado, o sea, y salgas peor, estresado, o sea, no funcionó. Y le echen la culpa al yoga. Claro, esa es otra cosa como que un punto como súper importante, que el yoga no lesiona, el yoga no te daña. Te dañas, claro, a ver, ojo, esto hay que decirlo, o sea, uno como profe tiene que tener mucho cuidado, tiene que saber, tipo, si puedes tocar a la persona, si cómo la vas a tocar, cómo son los ajustes, ver quién realmente puede hacer algo, quién no, y tú tienes que saber decírselo, tienes que saber, hey, no, otro nivel para ti, ¿sabes? Pero o sea, el yoga no te lesiona, ningún tipo, porque bueno, la filosofía, hay muchos tipos de yoga, pero la filosofía es la misma. Claro. Entonces eso, y ahí es donde entra, donde entra para nosotros como la aplicación del yoga, que no es las asanas, de conectarte contigo, ser honesto contigo, ser bondadoso contigo, decir, ok, aunque si yo ayer logré darme 3 vueltas el brazo, no, hoy no puedo y ya está. Y no me voy a lanzar porque me voy a lesionar el hombro. Y no fue el yoga, ni el profesor, ni nadie, fuiste tú, y el ego y la ansiedad. Entonces, ahí es donde entra, vuelvo, la meditación en movimiento y la conexión con el cuerpo físico que tienes ese día, en ese momento. Claro, no, y definitivamente yo me atrevo a decir que ese sería como el tip más importante. Conecta con tu cuerpo, quiera tu cuerpo y acéptalo así como es. Sí. Y a mí me encanta que Karen en las clases dice, ese es tu cuerpo, perfecto, así tal cual. Sí. Hoy no llegué hasta abajo, pero así estamos. Y es perfecto. Claro. O sea, es perfecto tal cual como es. Sí. O sea, Porque tendemos a ser nuestros peores enemigos y a criticarnos de lo peor más que cualquier otra persona. Pero eso es un momento como ese es mi momento de ahorita yo con mi cuerpo, déjeme no disfrutarlo. Porque al final tiene que ser disfrutar la ser clase. feliz. Ajá. Y bueno, yo, una de las cosas como la que yo siempre les digo a la gente, porque me da risa, porque a veces cuando les pongo cosas que son como difíciles, dicen, ay, pero esto es muy difícil. Y digo, ajá, pero todavía queda vida. claro. ¿Sabes? Tipo, ¿cuál es la presión? Sí, yo te lo estoy poniendo porque así es que, entonces te lo tengo que poner porque para que tú aprendas cosas y además tú puedas ir viendo cómo vas avanzando, pero no hay apuro. Exacto, no hay que ¿sabes? hacerlo hoy. Y ahí vuelvo a lo de la clase básica y la clase multinivel. La clase básica, y no porque la gente que está en la clase multinivel hace toda la clase,
¿sabes? Sino porque tiene un poquito más de conciencia corporal. Y lo que te digo, yo apuesto, todos así, conciencia corporal, por favor, adquirámoslas ya. Que eso es lo que te ayuda a entrar en esa meditación en movimiento. Sí. No, y es súper... Yo sí se lo decía esto a mis estudiantes cuando yo daba clase de yoga, que en una clase avanzada cada quien iba a hacer una postura diferente. Por ejemplo, del perro invertido, cada quien iba a hacer su postura. Claro. En una clase avanzada. Porque entonces ahí cada persona avanzada tiene esa conciencia que entiende, hoy no puedo hacer lo mismo que hice ayer. O de repente, hoy sí puedo hacer lo que no hice ayer. Y aceptar eso. Y de verdad que esta conversación está demasiado interesante. demasiado interesante. No quisiera parar, pero... pero hay que hacerlo. Pero hay que. Y como siempre, le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados. ¿Cuáles son esas 3 cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful? Bueno, yo estoy como casi que todavía en ese proceso de buscar esas cosas. No sé si es muy terrible por siendo profesora de yoga, pero bueno, o sea, lo que es la realidad que habita en este momento en mí. Una de las cosas que estoy intentando hacer, como yo tengo eso, doy muchas clases al día y tengo que estar como constantemente atendiendo a la gente y hablando con la gente, ya sea en la clase, sea fuera de la clase, o atender, no sé, a los proveedores y a las niñas que doy clases y todo eso. Entonces, estoy sacando un tiempo, yo vivo cerca del estudio, como unas cuadras, entonces estoy sacando el tiempo de irme caminando del estudio a mi casa. Y eso entonces como un tiempo para mí. Esto no sé si es muy terrible, pero o no suena tan soulful, pero ese es como mi tiempo y yo me voy caminando, donde no tengo que estar pendiente de la hora, porque además yo siempre estoy pendiente de la hora porque ya me tengo que parar, o ya viene la clase, o lo que sea. Entonces, ese es el tiempo donde yo voy caminando con calma, contemplando todo lo que está alrededor, viendo el semáforo, los carros, los colores, y si acaso a veces voy escuchando algún podcast o música, y ese es como un momento para mí, y eso me da un poquito como que me recarga. Karen, te voy a corregir ahí, eso es súper soulful. Ah, ok, bueno, voy bien. Darme tiempo para dormir, porque de verdad yo a veces me quedo como corta de sueño. Y poderme regalar, decir, no voy a dejar a un lado lo que me tengo que leer, lo que tengo que hacer de mandarle en la computadora, o sea, tipo, cálmate, necesito recuperar energía y acostarme a dormir, eso. Y nada, y dedicarme tiempo con amigas. O sea, realmente darte esta charla, de sentarte, echar cuentitos, hablar, o sea, aunque sea un ratito después de la clase, quedarme, o sea, yo, gracias a Dios, tengo muy buenas amigas en el estudio, entonces eso para mí ya me recarga de energía y me hace feliz. ¿Sabes? Lo que les digo en la clase, busca que sea para que sea feliz, eso me hace feliz. Bueno, Karen, eso estuvo espectacular. Son cosas sencillas que cualquier persona puede hacer, no tienes que pararse de cabeza para hacer soulful. El yoga es para cualquier persona. Exacto. Así que muchas gracias por compartir las 3 cosas que haces. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Me pueden encontrar, bueno, en Mandala primeramente. Mandala Panamá es el Instagram del estudio. Queda en San Francisco en la 76. Y en mi cuenta personal es Karen con C. Piso Karen. Ahí lo tienen. Así que muchas gracias, Karen, por tomarte tu tiempo de todas tus clases y echar un cuento antes del podcast. Un cuento corto de 2 horas. Un cuento corto de 2 horas. Tenemos una cita pendiente con unas pintas. Sí, eso también es soulful, chicas. Exacto. Gracias, en serio, Karen, por tomarse el tiempito con nosotros. Feliz de la vida. Bueno, viste que no fue tan difícil. Bueno, puede ser. Bueno, espero que les haya gustado. Este es el episodio número 3 del mes de Mindfulness. Así que esperen para el último episodio. Con eso lo dejamos. Namaste.